Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video en Imago Argentina. Hoy es domingo 15 de junio de 2026, son las 19:35 y tenemos un día absolutamente histórico en el panorama internacional. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo va a quedar marcado en los libros de historia. Arrancamos. El planeta entero amaneció hoy con una noticia que nadie esperaba tan pronto. Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo de paz que pone fin a más de 3 meses de conflicto armado en Medio Oriente. Les voy a contar todos los detalles de este acuerdo que ya está generando una euforia total en los mercados financieros mundiales. El presidente Donald Trump anunció oficialmente en su cuenta de Truth Social el acuerdo de paz con Irán, una noticia que tomó por sorpresa a la comunidad internacional y que provocó una reacción inmediata en todos los mercados del mundo. El petróleo se desplomó más de un 5% y las bolsas de todo el mundo se dispararon con ganancias históricas que vamos a repasar en detalle. Pero eso no es todo. Este acuerdo incluye la reapertura inmediata del Estrecho de Hormuz. Para quienes no lo sepan, este es el corredor marítimo más estratégico del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro global de crudo. Durante más de 100 días, este paso estuvo cerrado, generando una crisis energética sin precedentes que afectó a economías de todo el planeta. La firma oficial está prevista para el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza. Las negociaciones sobre temas pendientes, incluido el polémico programa nuclear iraní, se extenderán durante los próximos 60 días. Es decir, aunque el alto el fuego es inmediato, todavía hay mucho por definir en el largo plazo. Ahora vamos a los números concretos del impacto en el mercado del petróleo, porque esto es fundamental para entender la magnitud de lo que está pasando. Brent, que es el petróleo de referencia internacional, cedió $4.37 hasta situarse en $82.96 por barril. El West Texas Intermediate, conocido como WTI, perdió $4.53 y ahora cotiza en torno a los $80.35 por barril. Ambos contratos acumulan una caída pronunciada desde los más de $110 que alcanzaron al inicio del conflicto el 28. Sin embargo, los analistas advierten que los precios continúan aproximadamente $10 por encima de los niveles previos a los ataques. Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, lanzó una advertencia muy clara. La mejora del sentimiento en los mercados no equivale a una recuperación automática del suministro. Es decir, aunque los inversores están contentos, la realidad del terreno es que va a tomar tiempo normalizar todo el flujo de petróleo. El Estrecho de Hormuz merece que nos detengamos un momento a explicarlo en detalle. Este es el pasaje marítimo más crítico para el comercio mundial de petróleo. Está ubicado entre Irán y Omán y es un corredor de apenas 55 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí transportan aproximadamente 20 millones de barriles diarios, lo que representa cerca del 20% del consumo mundial. Su cierre durante más de 100 días de conflicto provocó una crisis energética absolutamente sin precedentes. La Agencia Internacional de Energía tuvo que liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas. Japón liberó otros 90 millones de barriles. El precio del petróleo llegó a superar los $110 por barril. Y lo más triste de todo esto, el conflicto dejó más de 3.700 muertos. Ahora vamos al impacto en las bolsas mundiales, porque los números son realmente impresionantes. El alivio geopolítico se tradujo en ganancias impresionantes en los principales mercados bursátiles del mundo. El Nikkei 225 de Japón subió un 5% hasta los 69.317,50 puntos, marcando un nuevo récord histórico. Esto es enorme para el mercado japonés. El DAX de Alemania avanzó un 1,27% hasta los 24.942 puntos. El CAC 40. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 0,2%. Y el S&P 500 de Estados Unidos ya ganó un 1,5% tras la apertura. Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex, afirmó que las compras de inversores extranjeros están liderando el mercado con expectativas de distensión en Medio Oriente. Quiero pedirles antes de seguir que si todavía no están suscriptos al canal Imago Argentina, lo hagan ahora mismo. Este tipo de noticias internacionales las vamos a estar cubriendo con todo el detalle y el análisis que se merecen. Un like también nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llegando a más personas. Seguimos con la información de Estados Unidos. Según datos de la American Automobile Association, conocida como AAA, el galón de gasolina regular acumula 3 semanas consecutivas de bajas durante la temporada alta de viajes de verano. Desde el 21 de mayo, el promedio nacional descendió de $4.56 a $4.12 por galón. Los promedios actuales son
gasolina regular a $4,065 por galón, gasolina grado medio a $4,545 por galón, gasolina premium a $4,932 por galón y diésel a $5,197 por galón. Sin embargo, hay voces de advertencia. Bob Nagy, presidente de Rapidan Energy, dijo que está muy preocupado de que podamos ver dispararse los precios del petróleo más adelante este verano, con el crudo avanzando hacia valores superiores a los $100 por barril. O sea que no todo está resuelto todavía. El arranque semanal de los mercados también se vio impulsado por otros factores importantes. SpaceX, la empresa de Elon Musk, debutó en Wall Street el 12 de junio con un récord histórico absoluto. Recaudó $75,000 millones y alcanzó una valuación de unos $77 billones. Sus acciones subieron un 19,2% en el debut y un 7,1% adicional en su segundo día de cotización. Impresionante. Por otro lado, la Reserva Federal anunciará el jueves su decisión sobre las tasas de interés. Los mercados asignan más del 98% de probabilidades a que las mantenga sin cambios, según datos de CME FedWatch. Y el Banco de Japón se espera que anuncie el martes una suba de tasas al 1%, el nivel más alto en más de 30 años. Ahora les voy a contar quiénes fueron los mediadores de este acuerdo de paz, porque es un detalle importante. El acuerdo de paz fue posible gracias a la mediación de 4 países: Pakistán, Qatar, Arabia Saudita y Turquía. La ceremonia de firma oficial se realizará el 19 de junio en Ginebra, con la presencia de representantes de todas las partes involucradas. El conflicto, que comenzó el 28 de febrero de 2026, dejó un saldo de más de 3,700 muertos según datos verificados, principalmente en el Líbano, donde Israel realizó más de 70 ataques contra objetivos de Hezbollah. Esto nos da una idea de la gravedad de lo que estuvo ocurriendo en estos meses. Cambiando de tema completamente, pero quedándonos en el panorama internacional, hay una noticia que está sacudiendo a la realeza europea. El Tribunal de Distrito de Oslo emitió este lunes su veredicto contra Marius Borg Øyvi, el hijo de 29 años de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Fue condenado a 4 años de prisión tras declararlo culpable de 2 delitos de violación y agresión contra su exnovia. La decisión fue adoptada por los 3 jueces de la Sala 250 del tribunal, quienes absolvieron al joven de otros 2 cargos de violación por considerar que no existían pruebas suficientes para sostenerlos. La sentencia tiene 128 páginas y fue leída en una audiencia a la que Øyvi no asistió presencialmente por motivos de salud no especificados, aunque participó por videoconferencia desde el centro penitenciario donde permanece ingresado desde antes del juicio celebrado en febrero. Vamos a los detalles de lo que estableció el tribunal. Los cargos probados fueron 2 violaciones de 4 que se le acusaban. La primera violación ocurrió en la finca del Príncipe en Skaugum en 2018. La segunda violación tuvo lugar en un apartamento en Oslo en marzo de 2024. Además, fue condenado por agresión a Nora Auckland y por conducta temeraria. El tribunal ordenó que pague indemnizaciones por $68,300 a 4 mujeres. Las penas solicitadas fueron muy diferentes según la parte. La fiscalía pedía 7 años y 7 meses de prisión, la defensa solicitaba apenas 18 meses, la sentencia final quedó en 4 años. La defensa puede apelar el veredicto. Los jueces determinaron que Øyvi violó a 2 mujeres que se encontraban dormidas o incapacitadas en el momento de los hechos. Una de las agresiones ocurrió en la finca del príncipe heredero en Skaugum, a unos 21 kilómetros al suroeste de Oslo, en 2018. La otra tuvo lugar en la capital noruega en marzo de 2024. Las pruebas presentadas incluyeron vídeos grabados por el propio acusado que mostraban a las víctimas siendo penetradas mientras dormían o no estaban en condiciones de prestar consentimiento debido al consumo de drogas. El tribunal coincidió en que las víctimas no pudieron resistirse a lo ocurrido. Fue absuelto de otros 2 cargos de violación. Uno contra una mujer que conoció en un hotel de Oslo en noviembre de 2024 y otro contra una mujer que conoció durante unas vacaciones en las islas Lofoten en 2023. En cuanto a las indemnizaciones, el tribunal ordenó que Øyvi pague un total de $68,300 en concepto de indemnización a 4 de las mujeres involucradas, 200,000 coronas noruegas para la primera víctima de violación probada, 170,000 coronas noruegas para la segunda víctima de violación probada, y 100,000 coronas, que son aproximadamente 9,200 euros para Nora. Además, se le impuso una orden de alejamiento de 2 años respecto a una de las víctimas cuya identidad permanece protegida, y deberá pagarle 110,000 coronas,
que son unos 10.000 euros. Es importante aclarar quién es exactamente Marius Borg Oivi. Aunque es hijo de la princesa heredera Mette-Marit, Oivi no es miembro de la familia real noruega y no tiene título real ni deberes oficiales. Sin embargo, creció en el seno de la realeza desde que su madre se casó con el príncipe heredero Haakon cuando él tenía 4 años. Este vínculo familiar ha generado una crisis institucional para la monarquía noruega. Según Caroline Bagle, corresponsal de realeza de la revista Se Ogor, no cabe duda de que este caso ha afectado la percepción que la gente tiene de la familia real. La condena se produce en un momento crítico. Mette-Marit padece una forma grave de fibrosis pulmonar y fue recientemente incluida en lista de espera para un trasplante de pulmón. Los abogados de Oivi solicitaron repetidamente su liberación para que pudiera pasar tiempo con su madre, cuyo estado de salud se deteriora. El tribunal denegó estas peticiones. Además, en vísperas del juicio, se reveló que la princesa heredera mantuvo una amistad de 3 años con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, lo que agravó la crisis de imagen de la corona. La condena también incorpora delitos que el propio Oivi admitió durante el procedimiento: posesión de drogas, conducción sin permiso y a velocidad excesiva, incumplimiento reiterado de órdenes de alejamiento, conducta temeraria y comportamiento sexualmente ofensivo. Todos estos hechos contribuyeron a aumentar la pena de prisión impuesta. Otra noticia trágica que nos llega desde Yemen. Un escalador de 30 años que se había convertido en toda una sensación en redes sociales por realizar arriesgadas acrobacias sin ningún tipo de equipo de seguridad, falleció tras caer en un profundo cráter volcánico en el sur de Yemen mientras realizaba una de sus habituales escaladas a cambio de propina. Se llamaba Kaka Antar al-Absi y era conocido como el Spider-Man de Yemen. El accidente ocurrió el viernes 12 de junio de 2026 mientras escalaba los escarpados acantilados del cráter Damt, en la provincia de Aldalea, en Yemen. Este joven de 30 años se había convertido en toda una personalidad en Yemen tras publicar videos en sus redes sociales en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad. Los visitantes y turistas solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para presenciar estas arriesgadas escaladas. Según los lugareños, esas propinas se habían convertido en la principal fuente de ingresos del joven aventurero. Un video de 10 segundos captó el escalofriante momento del accidente. El video muestra al joven aferrado a la pared del acantilado solo con las manos. Se aprecian inscripciones en árabe pintadas con pintura blanca en la roca. La última imagen lo muestra con la mano derecha aferrada y la izquierda levantada. De repente, pierde el agarre y cae al vacío. Su cuerpo fue encontrado a 30 metros de profundidad. Los equipos de rescate, que incluyeron buzos profesionales y expertos en rescate subacuático, se enfrentaron a condiciones excepcionalmente difíciles. Tardaron casi 24 horas en recuperar el cuerpo y la operación de búsqueda duró 4 horas. El cráter Damt tiene entre 100 y 120 metros de profundidad. Es un cráter volcánico extinto que contiene aguas minerales termales ricas en azufre. Está ubicado en la provincia de Aldalea, a 220 kilómetros al sur de Saná. Las paredes rocosas son escarpadas y hay altas temperaturas por la actividad geotermal. Es un destino popular para turistas, investigadores y aventureros, pero las autoridades y geólogos han advertido repetidamente sobre los peligros de acercarse a sus bordes. Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales de Yemen se inundaron con mensajes de apoyo a sus familiares y de recuerdo por la valentía de Al-Absi. Sin embargo, muchos también lamentaron que las dificultades económicas que atravesaba lo obligaran a realizar este tipo de actividades de alto riesgo. La Agencia de Defensa Civil de Yemen hizo un llamado enérgico a todos los apasionados del montañismo y deportes extremos para que se adhieran estrictamente a todos los procedimientos de seguridad y utilicen el equipo de protección adecuado. Vamos ahora a Colombia, donde se vive una semana decisiva. Colombia se prepara para definir su próximo presidente el domingo 21 de junio de 2026, en una segunda vuelta que enfrenta a 2 proyectos políticos opuestos. Por un lado, Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria. Por otro, Iván Cepeda, del Pacto Histórico y respaldado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las encuestas muestran un panorama muy interesante. La encuesta Guarumo y Ecoanalítica para el tiempo muestra que Abelardo de la Espriella tiene el 52,6% de intención de voto, mientras que Iván Cepeda tiene el 45%. El voto en blanco está en 2,4%. El margen de error es de 2,9% y la muestra fue de 2,073 ciudadanos, realizada entre el 8 y el 12 de junio de 2026.
La encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra que Abelardo de la Espriella tiene el 48,6% de intención de voto, mientras que Iván Cepeda tiene el 44,7%. El voto en blanco está en 6,7%. La muestra fue de 286 personas y fue publicada en la revista Cambio. La diferencia está dentro del margen de error, lo que indica un empate técnico. Hay una encuesta que ha sido muy cuestionada. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, conocido como CELAG, reporta que Iván Cepeda tiene el 48% de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella tiene el 39,7%. El voto en blanco está en 7,6%, los indecisos en 5,2% y el voto nulo o no participación en 6,7%. La muestra fue de 2,046 personas. Sin embargo, Anwen Zetahan ha lanzado duras críticas a esta encuesta. CELAG no está registrado ante el CNE para realizar encuestas. La ficha técnica no clarifica si es encuesta o sondeo. Hay cuotas de sobrerepresentación cuestionables, y la selección de 53 localidades en cada departamento se considera excesiva para el tamaño muestral. En la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,78% de los votos, que son más de 10 millones, superando a Iván Cepeda que alcanzó el 40,98%. Ningún candidato superó el 50% necesario para evitar el balotaje. Según Guarumo y Ecoanalítica, de la Espriella subió 9 puntos desde el escenario hipotético de mayo, mientras que Cepeda avanzó 5 puntos. El CNC indica que de la Espriella subió 5 puntos y Cepeda 8 puntos. El presidente Gustavo Petro compartió los resultados de CELAG y llamó a la movilización diciendo que las encuestas muestran empate técnico y cuando eso pasa hay que salir de todos los rincones del país a votar, y hay que cuidar el voto. Solicitó la inscripción de 1 millón de personas y detalló un instructivo para vigilancia electoral. Alfredo Serrano, director de CELAG, señala que la definición estará en varios factores. Los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López, que están repartidos entre Cepeda, la abstención y el voto en blanco. Los votantes de Paloma Valencia, que se inclinan ampliamente por de la Espriella. Los jóvenes, que son más progresistas y favorables a Petro y Cepeda. Y el nuevo voto, que son quienes no votaron en primera vuelta, pero podrían hacerlo en segunda. Por ley colombiana, el margen de error de las encuestas debe ser inferior al 3%. La diferencia de casi 4 puntos en la encuesta del CNC podría considerarse empate estadístico si existe intersección entre los márgenes de error de cada candidato. Finalmente, vamos a la cumbre del G7 que comienza hoy en Francia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Evian, Francia, para participar en la cumbre del G7, que se inicia este 15 de junio de 2026. La reunión de los líderes de las principales economías del mundo se desarrolla en un contexto inédito. El anuncio del acuerdo de paz con Irán, que puso fin a más de 3 meses de conflicto en Medio Oriente. Trump llega a la cumbre tras un día particularmente significativo. El 14 de junio de 2026 cumplió 80 años y celebró su cumpleaños con un espectáculo de UFC en la Casa Blanca, al tiempo que anunció el acuerdo de paz que incluye la reapertura del Estrecho de Hormuz. Emmanuel Macron, presidente de Francia y anfitrión de la cumbre, anunció que una misión franco-británica está lista para desplegarse en el Estrecho de Hormuz para garantizar la seguridad del tráfico marítimo una vez que se reanude la circulación de buques petroleros. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, solicitó un rápido cumplimiento del acuerdo y enfatizó la necesidad de un alto el fuego en Líbano, donde Israel ha atacado más de 70 objetivos de Hezbollah. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, calificó el acuerdo como una victoria muy importante para la estabilidad global y la seguridad energética mundial. La cumbre del G7 en Evian se extenderá hasta el 17 de junio de 2026 y se espera que el acuerdo de paz sea el tema central de las discusiones. Para contextualizar todo esto, el conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 y dejó más de 3,700 muertos en la región. El cierre del Estrecho de Hormuz provocó una crisis energética global, con precios del petróleo que llegaron a superar los $110 por barril. Las reservas estratégicas mundiales se agotaron. La Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles y Japón liberó 90 millones. Este acuerdo de paz representa un punto de inflexión para la economía mundial. Bueno, esto ha sido todo el resumen de las noticias internacionales de este domingo 15 de junio de 2026. Un día absolutamente histórico con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, la condena al hijo de la princesa de Noruega, la trágica muerte del escalador en Yemen,
el panorama electoral en Colombia y la cumbre del G7 en Francia. Recuerden que pueden seguir todas estas noticias y muchas más en Imago Argentina. Los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, a darle like a este video y a compartirlo con sus contactos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.